Continuando con la segunda parte de esta sesión número 11, vamos a abarcar ahora el tema de configuración de un nuevo estilo. Como recordarán en la primera parte, estuvimos hablando sobre cómo acceder a la creación de un nuevo estilo de cota para poder utilizarlo posteriormente dentro de AutoCAD. Y nos encontramos con esta ventana que tiene muchísimas pestañas, pero no se preocupen, vamos a hablar una tras una para que se pueda entender. Vamos a empezar con Lines, y en el apartado o en la pestaña de Lines podemos definir, por ejemplo, el color que llevarán las líneas de cotas, podemos cambiarlo. Así como también otras configuraciones como por ejemplo dimensiones de las líneas, etc. Es decir, aquí podemos cambiar nosotros toda esa información. De hecho, se recomienda que el color que nosotros estemos asignando sea definido por capas, es decir, por layers, para poder identificar si la cota está dentro de una capa, ya que si dejamos un color en específico, es una recomendación. Si dejamos un color en específico, entonces no importa en qué capa esté la cola, ya que el color de sus líneas se mantendrá igual. Así que por ese motivo hay que mantenerlo en by layer, la recomendación que les brindo. Luego tendríamos una opción por aquí, dentro de esta misma ventana, que se llama Baseline Spacing. ¿De acuerdo? Muy aparte de lo que ya tenemos de color y grosor o ancho, tenemos Baseline Spacing. Esta opción o este valor nos configura el espaciamiento que habrá entre cotas que estén una tras otra. Y bueno, en la parte inferior derecha, justo en esta sección, tenemos las opciones de modificación de distancia de la extensión de línea. Si deseamos personalizarla, la podremos hacer. Luego vamos a pasar ahora a la siguiente pestaña, que es símbolos y lo que son flechas también. Aquí podemos configurar el tipo y forma de las puntas de las flechas de la acotación, tanto en la parte del inicio como el fin de todo el acotado. También podemos definir, por ejemplo, aquí en Around Size, podemos definir el tamaño de las puntas de acotación y cómo serán las marcas de centro cuando se acote un radio también. Y bueno, finalmente en la parte inferior donde está Break, podemos nosotros definir también el tamaño de corte que va a tener. Entonces tenemos todas estas opciones. Luego, si ustedes desean, también pueden cambiar a través de toda la lista que tenemos, utilizar un bloque de dibujo para la acotación. En caso de que lo tuvieran, lo pueden integrar como bloque en su lámina y utilizarlo. Bien, ahora sí, vamos a pasar con lo que sería la siguiente pestaña, no sin antes, por cierto, no expliqué esta parte inferior. Aquí en la parte inferior derecha tenemos opciones para poder indicar qué tipo de longitud de símbolo podemos utilizar para los arcos que tendrán mediciones. Y con respecto a lo que es el término jog, que está por aquí, por ejemplo, Radius Jog Dimension, Linear Jog Dimension, esto representa una medición de tipo zigzag dentro de AutoCAD, que es muy poco común que se vaya a utilizar, pero si están disponibles a utilizarlo, lo pueden hacer. Tienen que definir tanto el ángulo como también la escala que se va a aplicar. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que sería Text. En esta ficha, o en este menú de Text, podemos definir el valor de la cota medida. Aquí podemos definir el tipo de texto a considerar para la acotación. Entonces podemos definir prácticamente el tipo de texto que se le va a aplicar, ya que tenemos creado un par. Por ejemplo, el tamaño también, el color de texto y otras características más que ya hemos visto cuando hemos utilizado opciones de acotado. Por ejemplo, en la parte inferior, estas de aquí, que ustedes ven en la parte inferior, son las formas de ubicación de texto. Tenemos forma vertical, tenemos forma horizontal y tenemos una forma de visualización. Entonces tenemos diferentes opciones. Y tenemos el ISO estándar también para el alineado. Ahora vamos a continuar con lo que sería Fit, o en este caso configuración de reducción, que es la cuarta, ya estamos en la cuarta pestaña. Aquí podemos indicar qué es lo primero que se moverá cuando la acotación sea demasiado pequeña. Esto pueden ser, por ejemplo, flechas, puede ser texto, pueden ser texto y flecha, entre otras configuraciones que podemos asignarle. También hay una casilla activable que ustedes pueden ver, que si se desea suprimir las flechas en caso de que la extensión de la línea de acotación no alcance, también tenemos esta opción. Hay que habilitarla o deshabilitarla en caso de que ustedes lo deseen. Luego, en esta otra parte, en la parte inferior derecha, tenemos opciones que nos permiten activar opciones de escalamiento general para poder aplicarlas no solo en texto, sino también para flechas de la propia acotación. Luego de ello, también tendríamos esta otra pestaña, que es la pestaña de unidades primarias. Aquí podemos configurar el sistema de medición a considerar, definiendo la unidad de formato, la precisión de valor también, si deseamos trabajar con decimales, como 1, 2, 3, 4, 5, ya depende. Y también el tipo de separador de decimales que vamos a utilizar, si es coma, o es espaciado, o periódico, entre otros valores. Ahora, estas dos opciones que ustedes ven en la parte inferior, para el caso de prefijos y sufijos, ya que estos prefijos y estos sufijos, son casillas donde se insertan los valores que aparecerán en todas las cotas que se hagan bajo un estilo como tal. Es decir, se puede aplicar el nombre, se tiene que colocar el prefijo, después el sufijo también y el valor de la cotación. Ya si ustedes lo desean, lo pueden colocar, por ejemplo, aquí, ¿no? En vez de 60 grados pueden colocar A, luego igual a 60 grados. Es decir, ángulo igual a 60 grados. Ya son opciones de personalización.